Le traslado yo, Mauricio, la pregunta que tenemos nosotros aquí detrás en nuestra pantalla. ¿Hay razones para el paro o hay una agenda política detrás seguramente de la oposición moviendo todo este tema, o el país se está acostumbrando a que en este gobierno todo lo consiguen a punta de paros? Pues Paula, si usted le pregunta a cada uno de los grupos o de gremios o afiliaciones o agremiaciones que van a parar, seguramente cada cual esgrime sus razones. De hecho, uno puede identificar más o menos 5 grandes grupos: la CUT y CGT, los trabajadores por una parte, el sector educativo, tanto estudiantes como FECODE, por otra parte el sector agropecuario, donde está principalmente el problema cafetero, y por otra parte tenemos a los campesinos y a los indígenas, y quizás también haya que mencionar a los transportadores, aunque no es tan claro que los transportadores vayan a parar por lo menos mañana de manera masiva. Y cada uno tendrá sus razones y sus motivos. Uno diría grosso modo que los que aparentemente tendrían menos justificación son los del sector educativo, por una sencilla razón: por los grandes sacrificios. Primero, porque antes de que arrancara este gobierno ya la educación venía aumentando su participación en el presupuesto nacional de manera muy importante, convirtiéndose en el primer sector receptor de presupuesto nacional, pero aparte de eso creciendo más que los demás sectores. Y fuera de eso, en el semestre pasado, ustedes recuerdan, el gobierno ya tuvo una negociación o se sentó a hablar y a dialogar con los estudiantes para asignar mucho más recursos para la educación superior. Lo veíamos en la nota hasta final del gobierno. Uno dice, bueno, entonces ¿qué? ¿Cómo así? Pues claro, entonces aparecerá FECODE y dice es que a los maestros todavía no les están garantizando la salud. Siempre habrá un motivo por allí, pero creo yo que ese sector está más o menos apuntalado. Por otra parte, el sector trabajador dice, nosotros estamos marchando contra el Plan Nacional de Desarrollo porque discrimina en contra del trabajo, no tiene buenos planes para el trabajo, y fuera de eso va a legitimar el que haya una reducción del salario mínimo porque va a permitir que se contrate por horas. Hombre, la contratación por horas es algo que se viene dando desde tiempo atrás y se sigue dando en este momento, y además es una lucha contra la informalidad. Si no se contrata por horas legalmente, se termina contratando ilegalmente, y creo yo que allí no hay tanto para discutir, pero bueno, ahí están las causas de los trabajadores. Los cafeteros tienen un diferencial de más o menos 90.000 pesos entre lo que les cuesta producir una carga de café y a lo que está en este momento el precio del café, un diferencial en contra, por supuesto. El gobierno les está metiendo unos recursos, los recursos son insuficientes, y habrá gente que dice, bueno, pues entonces el gobierno tiene que cerrar toda la brecha. Allí puede haber un tema de discusión que está tratando de atender el ministro de Agricultura. La más complicada de todas, la de indígenas y campesinos. ¿Por qué? Porque los indígenas y campesinos, ustedes recuerdan, tuvieron un acuerdo hipotético, o por lo menos temporal, con el gobierno hace unos 10, 12, 14 días, y después hubo una reunión fallida con el presidente de la República, que terminó llevando a los indígenas a decir, pues nosotros volvemos y nos devolvemos a nuestros municipios y vamos a volver a la carga. Han dicho indígenas y campesinos que van a mantener un paro no solo por el día de mañana, sino que incluso van a llegar hasta el día 1 de mayo, con lo cual las cosas se complican. Ustedes pueden hacer esa revisión variopinta de intereses, propósitos, unos más metidos en la colada de manera oportunista, otros con mayor justificación desde la perspectiva de quien está haciendo los pedidos, pero la gran pregunta que hay aquí es si las políticas públicas de un gobierno se deben guiar a punta de paros y marchas. Y mi juicio es que no. Las políticas públicas tienen una prioridad, unos objetivos, se ve dónde se asigna el presupuesto, hay algo que es más importante, menos importante, y eso lo decide un gobierno democráticamente elegido, donde todo el mundo pudo votar y decir, voy a dejar que esta persona y este gobierno sean quien decida cómo se gastan los recursos y qué es prioritario y qué no es prioritario. Si estamos en un estado o estamos en un gobierno en el que más se atraviese a parar las vías y a hacer daños y a hacer estropicios y a impedir que los demás puedan trabajar, es el que más recibe un presupuesto, estamos bastante fregados como país. Creo yo que el gobierno tiene una prueba de fuego mañana, y es lograr el equilibrio entre permitir el derecho a la protesta, que es legítimo y constitucionalmente amparado, permitir la manifestación de distintas inquietudes, que como hemos visto son variopintas, unas más justificadas que otras, pero a la vez decir, aquí no es el que más se atraviese y el que más cierre vías y el que más estropicios haga, el que más va a recibir beneficios de las políticas públicas, porque en ese momento estaríamos completamente fregados, Giovanni. Sí, pero Mauricio, yo estoy viendo que los resultados son positivos del gobierno. Si uno lo revisa, uno diría, razones hay pocas. Igual todo el mundo tiene derecho a salir a reivindicar lo que quiera a las calles, pero lo más importante, que ojalá mañana las autoridades garanticen que la Plaza de Bolívar no se llene de cambuches y de personas que quieran utilizar este paro con agenda política para hacer un bloqueo del país. Yo creo que el país ya no aguanta otra minga como la que acabamos de pasar hace algunos días. De acuerdo.